Capital Radio. Bienvenidos, estás en Orígenes, esto es la 10 Capital Radio, te habla Joan Gualo en los controles, Miguel Ángel González Padilla, y estamos contigo para compartir 60 minutos donde ponemos lo canario más de moda que nunca y apostamos por lo nuestro a través de las frecuencias 88.5 y 104.0 para Santa Cruz, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, hacia el Valle de Güímar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0. También recuerda que a través de la www.la10.es estamos contigo en toda la parte del mundo que te encuentre y que en toda Canarias a través de la TDT sintonizas nuestro canal de radio en los canales que tienen los TDT y estamos contigo en toda Canarias, así que excusa no hay para poder estar con nosotros conectados en este miércoles de Semana Santa, donde hay procesiones, donde, bueno, algunas hay y otras no por el clima, pero bueno, siempre nos toca los climas a gusto del consumidor y nosotros lo que hacemos es simplemente valorar el trabajo que estamos realizando. De todas maneras, yo les recuerdo que hoy tenemos un programa donde hablaremos de historia y donde hablaremos de música. Y en esta oportunidad, porque gracias a que hoy nos acompañan gente que sabe mucho de música y gente que sabe mucho de historia. Me refiero a que nos acompañan aquí en el estudio y vamos a tener música en vivo. Joel Rodríguez y Josué Padrón, timple y guitarra, con las nuevas propuestas que ellos traen. Ellos han hecho algo interesante porque desde Totoyo Millares, que empezaron a darle una vida al timple impresionante con bandas, con orquestas y con todo, y toda esta transición que ha tenido, han subido la categoría del timple a su máxima expresión. Y por otro lado, don Manuel Hernández, que recientemente presentó un libro titulado La emigración canaria a Venezuela a lo largo de la historia. Así que aquí hay gente que sabe mucho y nosotros con buena música comenzamos. Buscando el sustento, tirando la red. El barco velero para la mar se fue, buscando el sustento, tirando la red. Ay, nay, tirina, ay, nay, ay, nay, tirina. Ay, nay, tirina, ay, nay, ay, nay, tirina. Esa guananera se fue para la mar. Ay, nay, tirina, ay, nay, ay, nay, tirina.
Bueno, yo estoy aquí rodeada de buenos músicos, rodeada de buena gente y la verdad que me siento muy feliz de poder compartir con ustedes un miércoles de Semana Santa donde la música y la historia pues se van a unir y vamos a pasar 1 horita, 60 minutos, como digo yo, poniendo lo canario más de moda que nunca y apostando por lo nuestro, 60 minutos donde vamos a estar todos en contacto y en conocimiento. Recuerden que si nos quieren enviar un mensajito de WhatsApp, lo pueden hacer en el 627-60-21-84 o llamarnos al 922-61. Ay, ya me perdí el teléfono, ¿no te digo yo? Nos pueden llamar también al 922-61. ¿Qué dijo? No lo oí. Bueno, no te oímos. Yo ahorita les digo el número de teléfono. Don Manuel, ¿cómo está usted? ¿En qué tiempo hace usted para escribir todo lo que está escribiendo y poniéndonos al día con toda la historia? Pégueseme al micrófono. Estos profes catedráticos universitarios saben cómo regañarnos, pero después para ponerse delante del micro se nos echan mucho para atrás, ¿eh? Cuénteme, ¿en qué tiempo puede volver a retomar toda esta parte de lo que es la historia de la migración? Yo sigo escribiendo distintas vertientes, ¿no? De hecho, este año tengo previsto sacar 3 libros, están terminados ya, sobre medicina e ilustración en Venezuela, la herencia canaria en la época colonial, otro sobre la iglesia y la independencia de Venezuela, los sacerdotes desterrados a España en la época de la guerra de independencia. De la guerra de independencia, sí señor. Y un tercer libro sobre ese de Cuba, masonería, criollismo y cuestión nacional en Cuba entre 1808 y 23. Esos 3 van a salir este año ya. Pues extraordinario, ¿no? Sí. Ustedes ven, y ustedes tampoco tienen tiempo para dejar de escribir. Aquí la única que no tiene tiempo a nada soy yo. Pero no, está muy bien. En la presentación reciente del libro no pude estar, pero sí voy a coger un ejemplar. Esa historia completa, parece que no se acabara, ¿no? Desde las primeras olas de migratoria. Estamos en 2024 y todavía parece que hubiese ese ir y venir de gente continua. Ya parece, ya no lo podemos llamar emigración, ni inmigración, ni migración. Es que ya lo llamamos como que si voy al lado a casa de un amigo y regreso. Claro, lo que pasa es que ahora estamos viviendo la etapa del retorno, ¿no? Sí. Porque las emigraciones anteriores, los siglos anteriores, eran emigraciones sin retorno. Ok. Prácticamente todo el mundo se quedaba para siempre ahí. Iban familias enteras que se quedaban para siempre. Sí. Tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. Solo la migración reciente es la que ha ido construyendo ida y vuelta. Pero eso es la migración que comienza en los años 30, cuando empiezan las colonias agrícolas, como la colonia Mendoza, en el Alto Tuy, y después la migración clandestina del año 48 al 52, que son una migración sobre todo de varones, y después ya los años 50, con la migración masiva, en la época de Pérez Jiménez, la reconstrucción familiar de los años 60. Oye, yo 70. voy a ir eso de los Altos Tuy, porque yo soy Mendoza, no vaya a ser que yo tenga ahí unas herencias y estoy más perdida que el hijo de Limber, ¿eh? No, Mendoza viene una familia de la élite, de hecho los Mendoza son los de la fundación, los Polar, que también proceden de Canarias, dicho sea de paso, pero es una migración de finales del siglo XIX, ¿no? Claro. Pues mire, la verdad que es interesante todo lo que está contándonos, más la gente que tenemos esa afinidad con Venezuela más todavía, y que mantenemos un contacto diario con las entidades canarias que están en el exterior, sobre todo con las que están en Venezuela, siempre un tipo de colaboración. Es una alegría. Oye, pues yo estoy muy contenta porque hoy vienen Josué y Joel. Ellos ya han venido. Joel y Josué y Joel, como ustedes quieran. Ellos ya han venido, vinieron cuando tras lo del cuácter, ¿no? De la guitarra. Tenerife Guitar. Sí. Y con eso también siguen haciendo un trabajo extraordinario todos, ¿eh? Ahí van. Es que no les da tiempo. El chiste es que no les da tiempo. Se meten en tanto berenjenal que no les da tiempo. Berenjenales, pero ahora mismo el Tenerife Guitar Quartet pues está parado ahora mismo. Claro, porque están ustedes dos por un lado, dos por otro lado. Sí. Muchos proyectos. Quién sabe si de aquí a algunos años pues volvamos otra vez No, pero retomarlo. Es muy interesante los conciertos de guitarra que dieron, y que bueno, que son todos alumnos del conservatorio, que yo siempre digo que tenemos una calidad en Canarias extraordinaria con respecto a la música, y siempre cuento, aquí cualquier barrio tiene una banda. Y en cualquier época era obligatorio salir del cole, ir a la banda y después irte para el fútbol. Eso era obligatorio.
O para el fútbol, o para lo que tú quisieras, o para el folclore, o para la banda vas, porque era como una cosa de que hay que mantener el cuidado de las cosas de cada barrio, ¿no? De cada municipio. Así que bueno. Oye, Joel, tú empezaste con el timple, ¿cómo era? Cuéntame, porque yo no me acuerdo ya. ¿Cómo empecé? Bueno, pues en realidad más o menos empecé como a los 7, 8 años. Eso fue ayer. Sí, bueno, ya es un par de añitos ya, Yo le decía a mi madre siempre, quiero una guitarra pequeñita, porque claro, no sabía ni que se llamaba un timple. Entonces mi madre me compró una guitarra cadete. Claro. Pero claro, no era eso. Eso no era. Y ya, bueno, pues descubrí que se llamaba timple y demás, y empecé por ahí. Y pues descubrí todo este mundo, ¿no? Hasta ahora que he seguido en ello. O sea que básicamente desde pequeño lo he tenido bastante claro siempre. Lo has tenido claro. Y Josué no. Josué empezó con la guitarra y no la ha soltado. No. Yo con la guitarra directamente. El timple de momento lo tengo de parranda. El timple de parranda. El timple de parranda. ¿Cuándo nos vemos? Con fecha y nos apuntamos todos. Eso es poner fecha y celebrarlo. No, pero es algo bonito el que ustedes pues han crecido juntos dentro del conservatorio, han mantenido el trabajo y alguno empezó en el folclore por casualidad. Sí, Los dos. ¿Sí? Los dos. ¿Dónde estabas tú? Pues yo empecé de la mano de Julia Díaz y Agustina Aguiar, en Ico de los Vinos, en la escuelita de folclore que tenían allí con el proyecto del patio de mi casa. Ah, También, sí, yo lo tengo. Buenísimo. Sí. Pues buenísimo. ahí empecé yo. A mí me pareció esa la mejor investigación infantil que se ha hecho aquí en Fue un trabajo en Canarias. audiovisual bastante grande. Me encanta. A mí ese me encanta un montón. ¿Y usted, caballero? Yo empecé la Asociación de Vecinos de Finca España con el director que se llamaba Juan Carlos García Castro. Ajá. Y a partir de ahí, pues bueno, eso se disolvió, se formó la Parranda del Serrucho, que bueno, todavía continúa. Sí, yo creo que sí, pero yo te iba a decir, yo la he oído. Sí, todavía continúa. Y bueno, pues a partir de ahí, pues también he estado en varios grupos y demás con el mismo director y hasta ahora. Hasta ahora. Y hasta ahora que todos son unos niños estudiosos y buena gente y entonces todos van a participar. Bueno, vamos a ver, hay un nuevo proyecto, hay unas nuevas cosas que están sonando por ahí. Cuéntenme, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, pues esto sale un poco... El dúo siempre ha estado, digamos, a partir de un concurso llamado Memorial Miguel Ángel Negrín, en el que... Sabes que yo lo tuve, ¿no? Yo lo tuve en mi programa. Yo llevo 20 años haciendo el programa y Miguel Ángel vino a presentar su disco. Calle Chica. Ajá, Calle Chica. Y lo tuve. Y estoy buscando como loca ese audio y no lo consigo porque en aquel momento no existía iVoox ni nada de eso. Sí. Y lo grabábamos en mini disc y no lo consigo. Tengo un montón en una caja y estoy busca que te busca. Pero lo tuve en vivo en el programa. Qué bueno. Pues aquí el compañero me nombró el concurso y yo que me apunto en un bombardeo, digo, vamos, para adelante. Algo hay que hacer. Y él mismo se ofreció para acompañarme como guitarrista y demás. Y justo uno de los temas que tocamos fue Calle Chica, que aquí Josué hizo el arreglo para guitarra. Y a partir de ahí, pues digamos que surgieron... Bueno, ganamos ese concurso. La verdad que estuvo muy bien. Y a partir de ahí, pues, varias tocatas con un repertorio bastante popular del timple, digamos. Hasta que decidimos un día, pues, oye, pues vamos a formar el dúo bien, ¿En serio? oficialmente, en serio. ¿En serio? No Como tocata, Dios no, sino vamos a hacerlo oficial. bien. Y bueno, pues tomando té, entre comillas. Entre café y café. Entre café y café. Entre café y café salió el dúo. Le pusimos nombre al dúo. Le pusimos nombre que Y- se puede decir ya de forma oficial. ¿Cómo Es se el llama? Dúo Magua. Magua. Muy bonito el nombre. Sí, decidimos que tenía que ser una palabra canaria. Ujú. Y pues haciendo cositas. No Muy sé bueno. si... Entonces, venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que la gente escuche lo que tienen preparado. Venga. Aunque sea un primer tema, vamos allá.
La verdad que extraordinario, ¿eh? Me faltó decir el ole. Me faltó decirlo, sí. Eso es así. Muchas gracias. Se nota que han estudiado, ¿eh? Sí, algo. Sí, han practicado. La gente quiere tocar así, señores, hay que ensayar. Igual que cuando uno quiere escribir. Eso es también, como es, adelanto y error, porque ¿cuántas veces puede corregir? Es verdad que la historia es muy difícil, pero el poderla plasmar para que la podamos leer es un poquito complicado, ¿no? Primero porque hay que investigar. Eso es lo primero. No se va a copiar, ¿no? Claro. Hay que ir a trabajar a los archivos, ¿no? Es verdad. Es verdad. Y luego el hecho de todas esas investigaciones, gracias a Dios hay mucha parte que sí se puede tener todavía porque hay gente que ha escrito cosas y se han salvaguardado, pero claro, hay otras que se han perdido porque eran como una especie de historia oral. Claro, pero la historia es así, o sea, tú tienes que basarte siempre en las fuentes. Y hay cosas de las que hay muchas más fuentes, otras se han perdido porque se han quemado, porque se han abandonado, porque se han tirado. Entonces ahí, pero de todas formas, en general hay muchas fuentes. Curiosamente en Venezuela hay bastantes fuentes. Otros países no tienen tanta suerte. Por ejemplo, República Dominicana se ha perdido mucho más. Se ha perdido mucho. En Venezuela, gracias a los registros principales que yo estuve trabajando en los años 90, en el famoso de la avenida Lecuna, que después eso pasó afortunadamente a la Academia de Historia una parte y otra al Archivo General de la Nación. Ahí hay toneladas de documentación, de testamentarias, de protocolos notariales, de juicios. Era una fuente riquísima para estudiar no solo Caracas, sino toda Venezuela, porque la Capitanía General tenía proceso judicial y después cuando se creó la Audiencia de Caracas en 1786, pues también. Entonces la cantidad de documentación es extraordinaria y es muy rica, ¿no? Y yo estuve trabajando en su momento, en los años 90, en esos archivos, aparte de archivos canarios, archivos de India, de Histórico Nacional de Madrid, etcétera, y para un libro que se llamó Los Canarios en la Venezuela Colonial, entre 1670 y 1810, ¿no? Es que a mí me encanta muchísimo leer cosas de la historia y más, porque he visto después, a raíz de los crecimientos de la vida del canario en otras zonas, ¿no? En otros países, en este caso. Y he tenido mucho contacto y la verdad que me interesa y me alegra mucho. Hoy gracias a los mormones, en el caso de Venezuela, en otros sitios no, desgraciadamente tenemos todos los libros sacramentales de toda Venezuela conservados. Y lo puedes acceder a ellos a través de internet en familycert.org. Se puede acceder. Sí, yo he mirado absolutamente todos los libros de la época colonial, de matrimonios y de defunciones. Y ahí te permite ver muchísimos canarios. Antes hizo un comentario sobre la parte masónica en Cuba, ¿no? Y dio la casualidad que este domingo en el programa ese bueno que ponen a veces en la noche que hablan de todo, yo no digo canales ni nada porque me pueden matar, pero no podemos decirlo. En el programa de Iker hablaron de la época masónica de Bolívar, Francisco de Miranda y todo lo que... Bueno, lo que pasa es que eso tramos la mitología. Eso es una mitología. Bolívar está documentado que se inició la masonería en París, pero nunca militó. De hecho, de hecho, cuando llegó al poder, la prohibió. Sí. Y Miranda no está documentado en ninguna parte. Yo he trabajado varios libros sobre Miranda en ninguna parte, ¿no? Y eso que vivió muchos años en sitios donde la masonería era legal, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia. Donde además fue un personaje muy importante. De hecho, es el único no europeo que está en el Arco del Triunfo de París, porque fue general de la Revolución en las batallas y ganó las batallas de Valmy y Bruselas, ¿no? Exactamente, la verdad que es una historia bonita y muy constructiva. Bueno, ¿y en qué tiempo va a sacar 3 libros más que ya tiene terminado Manuel? ¿Usted de verdad que cómo puede ser catedrático en la universidad? Yo es que lo flipo. Catedrático en la universidad y todo lo que está haciendo, a ver. Porque bueno, hay que trabajar todos los días y dedicarse a escribir todos los días, eso claro. Y después recopilar mucho material con el tiempo, ¿no? Algunas cosas en internet, las menos, otras cosas en los archivos, ¿no? Yo todos los años voy siempre a trabajar en los archivos constantemente, ¿no? Todos los años, por ejemplo, voy al archivo de Indias por lo menos una semana. Este año estuve, el curso, me refiero en noviembre estuve, iré este año, porque uno habla en términos de curso. ¿Y el archivo de Indias está en? Sevilla. En Sevilla. Es uno de los archivos impresionantes porque tiene toda la documentación colonial, no toda, pero una documentación colonial muy importante de América que se centralizaba en España a través del Consejo de Indias, ¿no?
Imagínate. La casa de contratación era la que llevaba, salvo a Canarias, la que llevaba la emigración y el comercio, ¿no? Desde Sevilla, ¿no? Y lo llevaban directamente, claro. Hasta que en 1717 pasó a Cádiz. Pero Canarias siempre tuvo comercio con América, cosa que muchas veces se ignora. Sí. Incluso en Venezuela se ignora. Yo siempre digo que el diccionario de historia de Venezuela ignora el comercio canario con Venezuela, que es anterior, durante y posterior a la compañía guipuzcoana. Sí, señor. No, y además no es eso, sino que yo siempre he dicho que desde aquí recibimos influencia de todos los continentes y mandamos influencia a todos los continentes, que igual era la vida comercial que había, que iban de aquí para allá y de allá para acá. Y el otro día estábamos hablando de cómo entra el timple en Venezuela también. Canarias entra fuera del sistema del sistema de flota, perdón, Venezuela entra del sistema de flota, y el único comercio que había hasta que se crea en 1728 la compañía guipuzcoana era a través de Canarias. Era a través de Canarias. Pues estábamos hablando musicalmente de la influencia yo publiqué, y eso lo tiene en el Museo del Timple Cabrera en Benito, en el primer documento del timple, que se llamaba Tiplillo, en Fuerteventura. Y yo me encontré en un diario de un obispo que recorrió Tavira, el obispo Tavira, que recorrió los pueblos de Fuerteventura, la primera expresión. Y está documentada ese tiple que se llamaba timple o tiple. Sí. Y yo la tengo hasta en Santo Domingo, en el siglo XVIII, en Cuba, por supuesto, claro, en Puerto Rico, donde todavía se conserva el timple, en Puerto Rico. Sí, también, en Puerto Rico sí, se conserva. Hay muchísima unión entre los sonidos. Igual que las vinculaciones entre el folclore, que tiene incluso sus vertientes, por ejemplo las malagueñas, que proceden también de aquí del fandango, porque la malagueña se llamaba fandango aquí en el siglo XVIII. Sí, señor, después se cambió, sí, señor. Pero son cosas interesantes porque es parte de todo eso, y a esto que les tocó estudiar la historia de la música no les quedó más remedio que aprenderla. Nos tocó estudiar. Yo es que uno de mis campos de estudio es el tiempo de las fiestas y las costumbres populares. De hecho, tengo un libro sobre fiestas y creencias en Canarias en la Edad Moderna. Y yo tengo registrado, por ejemplo, cómo se empezó por ejemplo, en el corpus de San Francisco de Yare, en los valles del Tuy, las máscaras que se traían de las fiestas del Corpus de aquí, y tengo canarios que se vestían de máscara, y tengo canarios que empezaron a hacer, por ejemplo, los bailes de las fiestas de la Cruz. Claro. Documentados en Curiepe, que era un pueblo de negros libres, frente a Paraquiri, un pueblo fundado por canarios. Juan Francisco León tenía sus haciendas allí, el herreño, el famoso herreño de la gran rebelión contra la guipuzcoana de 1749, pues estaban allí, y yo analizar todos esos vínculos de folclore y de cultura popular. Eso es impresionante. Que lo he visto también en Santo Domingo, en Cuba, por supuesto. Eso es impresionante. Y claro, lo que él dice del Corpus y de la Cruz, porque a la Cruz en Venezuela se le canta la fulía, pero no se le baila. Se le canta la fulía, no se le baila, y después cuando termina el canto de fulía, que es esa devoción a la cruz y todo el canto los de la velorios, los famosos velorios el famoso velorio de Cruz de Mayo, se tapa la cruz o se voltea la cruz y arranca el golpe del tambor. Porque no se le baila a la cruz. La cruz es un máximo respeto como algo inaudito. Y aquí seguimos celebrando nuestros días de la cruz, dependiendo de los municipios. Esto está desde el siglo XVI, la famosa celebra la cruz, porque en el norte se celebra mucho también, Nico? Se celebra de todo. Y en el puerto de la Cruz, se enraman todas las capillas de cruz. Y todo. Y también, bueno, en la Orotava, en todos sitios, porque lo que pasa es que en el siglo XIX empezó a desarrollarse las capillas. Claro. Porque lo que había antes era dar la cruz, que incluso se celebraba para el Vía Crucis, se hacían todas las calles, y en todas las calles tenían esas cruces que se enramaban el 3 de mayo, pero eran cruces en las paredes. Exactamente. No las ermitas. En el puerto de la Cruz, sin embargo, hay una tradición enorme de capillas que son todas del 19, ¿no? En el puerto. En el puerto de la Cruz. Bueno, y se mantienen muchísimas de ellas. De hecho, es el patrono, igual que Santa Cruz. Eso no viene de casualidad. Eso no viene y también, por supuesto, en los realejos. Los realejos impresionantes. Los realejos, sí. La Cruz Santa es impresionante, ellos lo tienen muy meticuloso. Oye, chicos, y hablando de todo un poco, todo este trabajo, el paso doble. ¿Saben que el paso doble es la mejor marcha del mundo mundial, no? La más famosa. Es una cosa impresionante. ¿Por qué el paso doble así de inspiración? Bueno, realmente es un arreglo del timplista Beni Baute, sí, que hizo pues el arreglo del Gato Montés para timple y guitarra. Nosotros lo teníamos así un poco, pues tocaba Joel al timple y yo la acompañaba,
Y aquí Joel, el amigo, pues hizo el arreglo también para ponerlo. Para añadir la guitarra, poderlo escribir, avanzar también en ese sentido en las transcripciones realizadas para timple y guitarra. Y escribió el arreglo para guitarra, que es el que acaban de escuchar, y que hace pues relativamente muy poquito pues lanzaron por las redes. El videoclip del Gato Montés. Sí, la verdad que es impresionante, es uno de los temas más populares, así de verdad, muy popular, muy conocido, es precioso. Y bueno, y aparte de toda esa influencia que tenemos con las músicas peninsulares, medievales, ¿hasta dónde creen ustedes que puede llegar más el timple? Porque yo lo he visto hacer de todo. Joel, ¿qué crees tú? Bueno, digamos que el timple todavía está evolucionando y creo que no se debe cerrar a expandir horizontes, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, con el mismo Gato Montés, dejamos un poco el folclore a un lado y añadimos pues lo que viene siendo un paso doble español. Más adelante, por ejemplo, en una serie de vídeos y repertorios que queremos sacar, pues por ejemplo también tenemos un tango brasileño. Y bueno, tenemos cositas, queremos expandir el repertorio de timplístico más allá de lo habitual, digamos. Pero bueno, dentro de la música, cualquier vertiente, el timple es capaz de cualquier cosa. Digamos que es versátil, muy versátil. Muy versátil. Igual que cuando te dicen, es que yo quiero estudiar música, estudia guitarra porque con la guitarra es como que lo más completo, entre el piano y la guitarra. Con la guitarra después tienes una facilidad que no te la dan otros instrumentos. El timple ha mejorado. Yo estoy peleando siempre por el timple. Yo cuando veo otra cosa que no es timple en el escenario me quejo. Me quejo y le jalo las orejas a quien lo tenga. Siempre. Además que la afinación del timple es muy peculiar. Es verdad. Y con esa forma de poder tocar, pues se pueden hacer numerosos repertorios que en la vida se nos pasaron por la cabeza. Y está abierto a toda esa vertiente, ¿no? Pues mira, eso es muy interesante porque podemos jugar con él de una manera... Se puede jugar incluso con la música folclórica de otros lugares, hasta con la música académica, digamos, ¿no? Entre comillas, la música clásica. Se puede. Pues se puede ampliar horizontes por todos esos lugares. ¿Quién pensaría que ese bichito de chiquitito iba a llegar a tan lejos y a hacer tanto, ¿no? A ver, chicos, ¿qué van a interpretar ahora? Venga, cuéntenme por ahí. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a hacer nuestra versión de la retamilla de José Antonio Ramos. Ah, muy bien.
No, es que encima que está tocando uno de José Antonio, es que es más difícil todavía, ¿no? Porque, vamos a ver, marcó una época también dentro del timple. La primera vez que yo lo vi fue en la playa Las Vistas, en Timple 2000 con los otros dos. Y yo decía, mi madre querida, con el Colorado y con Benito. Y yo dije, madre santa querida, qué cosa tan impresionante. Siempre se tiene mucho respeto por interpretar... cualquier tema de él, ¿verdad? Sí, cualquier obra que haya interpretado, pues esta persona, en este caso José Antonio Ramos, que ha sido, pues, que tanto ha aportado al timple y que tan gran timplista fue. Un antes y un después. Exactamente. ¿Y ustedes no se han dado cuenta que han pasado los años y sigue marcando? Sí. Sí. Y seguimos descubriendo el repertorio incluso. ¿Cosas inéditas? Tenía un montón de cosas por ahí guardadas. No, y todavía queda repertorio guardado que no sé que no sabemos si lo irán a sacar. Ojalá la familia de verdad vaya poquito a poco permitiendo que lo saquen para que las generaciones futuras, porque ahora a mí me encanta, porque hay una desbandada de niños y niñas, sobre todo de niñas en el conservatorio con el timple. Eso me encantó. Sí. El otro día estuve hablando con Pedro Izquierdo y me dijo, hay una desbandada espectacular. Y digo, pues tenemos que hacer lo mismo en cuanto a baile. Porque en el baile nos estamos quedando sin generación de relevo. Sí, y eso es una preocupación, porque, por ejemplo, en Venezuela, ahí se celebraba todo, ¿no? Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Bandera, Día del Árbol, Día de la Juventud, Día del Niño, todo se celebraba. Pero cada vez que había una celebración era obligatorio que cada aula de clase tenía que hacer un evento, un acto a referencia. Jugaban con el folclore, algunas cosas modernas, alguna parte de histórica y tal, pero siempre el folclore estaba metido. Y yo estoy peleando para ver si logramos hacer algo con el baile. Hoy en Galicia en educación física es obligatorio dar baile, pero eso no lo hemos conseguido en Canarias. Aquí está un poquito más lento. Don Manuel, ¿cómo hacemos para darle más? Porque el que emigró es más rápido que el que se quedó, ¿eh? Porque aquí los políticos van un poquito lentos. Claro. A mí me toca siempre darles a órdenes de oreja. Vamos lento. Oye, tenemos que evolucionar a la velocidad que estamos creciendo. Y si no, se nos va a ir de las manos, porque tenemos unos músicos extraordinarios, pero nos vamos quedando cortos. Desde la raíz. ¿Tú empezaste de niño? Sí, exactamente. ¿Y tú también? Sí. Y han llegado a donde han llegado y no han dejado a lo mejor de vivir lo que dices tú, la parranda o el tenderete o irme por una romería o estar en un grupo. No tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que están haciendo como dúo y con todo. Sí, una cosa no quita la otra. Claro. Supuesto. Hay que tener tiempo para todo. Menos don Manuel, que no tiene tiempo para nada. Pero... No te creas que tenemos mucho tiempo. No, usted tampoco. Tampoco tenemos mucho tiempo. Estamos siempre con lo cómico es que fregado, ¿no? Sí. Y yo de repente mando un correo a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Digo, voy a mandar un correo porque si mando un WhatsApp después me da vergüenza. Y voy a mandar un correo y me lo contestan sobre la marcha. Digo, no soy yo la única loca que está en este mundo. Hay varios locos también. Sí. Trabajando, estamos varios locos trabajando. A ver, don Manuel, 3 libros más y en de la emigración canaria a Venezuela a lo largo de la historia nos hemos podido encontrar qué cosas le pudo haber llamado. Es que me lo voy a leer y entonces usted no me haga un spoiler rapidito, pero algo que alguien lo haya leído y le haya llamado la atención y le haya dicho, Manuel, tal cosa. ¿Qué le hago? Bueno, hay muchísimas cosas porque al fin y al cabo es un movimiento de 5 siglos. Claro. Los canarios están en la conquista de Cumaná, los canarios están en los Andes. Todavía se conserva el apellido Azuaje, que es un apellido gran canario. Sí, que tuvo un compañero en la universidad de apellido Azuaje. Y hoy está extendido por todos los Andes, pero es que ya estaban allí cultivando el tabaco en Barinas a finales del siglo XVII y extendidos en Trujillo. Imagínese. Los Welser, cuando hablamos de los Welser están relacionados con Canarias. Todos los que vinieron para acá, Espira, Alfinger, todos estuvieron aquí porque los Welser montaron un ingenio azucarero que después llevaron los Montes Verdes en Argual y Tazacorte. Claro. O sea que ya... Vamos a acomodar el aire acondicionado aquí porque nos estamos congelando. Gracias, Su Majestad. Oviedo y Baños, en la famosa historia de la conquista, dice, fueron 200 canarios vastos y groseros los que llevaron a Coro. Y desde Coro fue un obispo canario, López Agurto de la Mata, el que trasladó la sede del episcopado desde Coro a Caracas. Exacto. En 1500, en el siglo XVI. No, y luego que el canario pues es visto en América de una manera diferente. Cuando Bolívar declara el acta de independencia, dice, españoles y canarios contar con la muerte.
O sea, los españoles, pero los canarios también, ¿eh? Pero es que se consideraba que era un criollo de un territorio ultramarino que al fin y al cabo fue conquistado al mismo tiempo que América. Tenerife fue conquistado en 1496, 4 años después de que Colón llegara a las costas del Caribe. Exactamente. Lo tenían visto de una manera completamente más familiar, creo yo. No, y además era un territorio que ha sido conquistado. Y el habla. Una sociedad, el habla, por supuesto, la influencia canaria es tremenda en el habla. El habla. De hecho, no se puede. Yo estoy en Cuba y me dicen los cubanos que si ¿de dónde dice? ¿De Santi Espíritu o Santa Clara? De Santa Clara. Yo estuve hablando el otro día con Santa Clara y me llamó muchísimo la atención que utilizan palabras que las usaban nuestros abuelos. Y entonces yo vengo y digo, mira, ellos han conservado. Y ojo, hablé con bisnietos. Y entonces ya tenía que haber pasado tiempo porque son bisnietos y palabras que todavía se mantienen en ese lenguaje en esa zona. Y no la han los perdido. portuguesismos canarios, por ejemplo, la gaveta es absolutamente común en todo el Caribe, la gaveta, el fósforo, el rolo, de todo tipo de variedades de rolo. No digo más, que no cierran el programa, que son todavía horarios infantiles. Y hasta palabras sexuales sobre, por ejemplo, del hombre, etcétera. Sí. Tienen común. No, pero es verdad que manejamos. Y luego hay gente a mi alrededor que dice, es que ustedes no han perdido los sinónimos. Nosotros nos hemos olvidado de los sinónimos. Aquí en Canarias dice, nuestros abuelos hablaban con más sinónimos y nosotros nos hemos olvidado de los sinónimos. Y le digo, no, es que hay que rescatar el habla. Eso es parte de ese lenguaje que no podemos perder. Y el acento caribeño es canario, porque hay que tener en cuenta que la C, la S y la Z son exactamente iguales en el Caribe, no en el resto de América. Exactamente. Y además la segunda persona del plural, el suprimir el vosotros hacéis, por ustedes hacen. Exacto. Eso es otra cosa que también nosotros. Y eso está. Vosotros, ustedes, eso sí se ha cambiado. Y parece mentira que simplemente un par de palabras es lo que ha hecho. Además, y cuando vas haciéndose mayor, chicos, les voy a recordar algo. Cuando les toque decir algo, van a decir, mi madre, parezco a mi abuelo hablando. Ya acuérdense de eso, ¿viste? Ya va pasando. Ya te estoy pasando. Ya va pasando. Pero es el habla es parte de esa historia bonita que tenemos y que no podemos perder. La palabra, el habla y todo. Y eso tiene que ver además porque la emigración canaria se diferencia de las demás emigraciones españolas al Caribe por varias cosas. La primera, porque es una emigración familiar. Y eso permite el segmento de cultural. Claro. Porque van hombres y mujeres y niños. Eso mantiene la habla. Los gallegos que solo emigran a finales del siglo XIX, y en el caso de Venezuela, en los años 50, exacto, que emigran varones nada más. Otro factor importante es una migración en el mundo rural. Es una migración de campesinos. No todos eran campesinos, pero muchísimos campesinos. Eso hace que todo el tema de la agricultura es increíble, toda la huella canaria que hay, que llega hasta nuestro día. Y en el caso de la agricultura, yo me recuerdo, estuve de un señor que tiene una que se llama El Tunal, que emigró desde El Paso, en La Palma, en el año 62, que es una enorme empresa agro en Quíbor, que es un pueblo de los canarios, que ya estaban los canarios en el siglo XVII. Sí. Mirando los libros parroquiales, está ya en el siglo XVII. Este hombre que encima pone su apodo, el tornillo, como símbolo de su escudo del Tunal, que es una empresa agroalimentaria grande, que se dedicaba enorme, gigantesca. Pues eso es un ejemplo de toda la vinculación de la agricultura. Yo decía, otra, en Venezuela se levantaba una piedra de presión. Y otra, la fundación de pueblos enteros. Hay, por ejemplo, un pueblo en 1720 que llevaron más de 100 familias canarias en los altos de Maracaibo, que se llama la Villa de Rosario de Perijá. Y todas eran familias enteras que emigraron, y muchos de ellos eran del norte de Tenerife, de la zona de Icó, por ejemplo, muy vinculados. O sea, es increíble todos esos vínculos migratorios que se pueden entender, que eso llega hasta nuestros días. Por ejemplo, varios apellidos. El apellido Riverón, que es una corrupción de un apellido genovés, Riverol, que hoy hay montones de vertientes Riverón en Venezuela. Yo tengo documentado cómo llegan y se establecen en San Diego, Los Altos y Los Teques. Y después se van a establecer en la zona de La Victoria, en Aragua, y de generaciones y generaciones. Y un apellido, por ejemplo, de la élite canaria, inventado aquí en Canarias, dicen que de origen italiano, no está claro, el Ascanio, que hoy es un símbolo, hasta las famosas fotonovelas como Cristal aparece que Ascanio como representante de un aristócrata. Esos ascanios emigran desde aquí,
de ellos descienden una de las ramas femeninas de Bolívar, porque por la mujer, desciende sí, todos los por ejemplo, todos los en Venezuela. Pues el ascanio emigra en el siglo XVII, uno de ellos incluso es conde de la Granja allí en Venezuela, y hay ascanios emigrando a principios del siglo XIX de la Orotava, Ascanio Franchi Alfaro. O sea que es increíble cómo una continuidad, y eso, los vínculos migratorios llegan hasta nuestros días. Sí, no, incluso aunque hubo un relativo parón, que es la época del gobierno Juan Vicente Gómez, que cerró las fronteras y los canarios emigran masivamente a Cuba. Por eso es la diferencia, ¿no?, en ese momento. Y solo ya en la época de López Contreras y Medina Garita, cuando empieza la migración familiar, agrícola en ese momento, las colonias San Jacinto, la que se de Mendoza, etcétera. A pesar de eso, hay vínculos culturales, porque es que la migración a finales del siglo XIX fue muy grande a Venezuela, y es increíble, ¿no? Es impresionante. Pero de todo esto lo que ha quedado es que cuando hablamos de eso que usted dice, los campesinos, me llama mucho la atención, porque claro, el que iba con papeles estaba resuelto, pero el que iba sin papeles iba preso. Entonces, en el puerto había un canario inteligente, un portugués inteligente y un italiano inteligente, porque eran las embarcaciones que llegaban con gente migrante, sobre todo de Portugal, de Italia y de Canarias. Y entonces, cuando venía alguien sin papeles, ¡pum!, lo agarraban y lo llevaban para el campo para que no los metieran presos. Y se ayudaban unos a otros, y si ibas con algún permiso de trabajo, te dejaban pasar. Hay un sitio paradigmático en Aragua que se llama Palo Negro, que empezaron muchos de los trabajos. Pero es que hay que tener en cuenta que hasta el año 52 la migración estaba prohibida. Y era clandestina. Clandestina aquí, clandestina allá. Pero sin embargo, está calculado que por lo menos 12.000 canarios emigraron ahí, y algunos los metieron en campos de concentración, en la Orchila y en la isla Guasima, donde murieron por lo menos 8 canarios, porque era un sitio pestilente y con de aguas. Claro, había que ir bien, porque si no, lo que pasa es que después ya, el puerto te paraba. En la época de Pérez Jiménez ya no había control. Eso se volvió de nuevo con la reconstrucción familiar, la política de un hijo de canarios, por cierto, Rómulo Betancourt, el padre era de la Orotava. En la época de Pérez Jiménez no se necesitaba ni siquiera ser analfabeto, iba todo el mundo, pero ya después ya lo que interesaba era la reconstrucción familiar. Pero de todas formas la gente iba. Yo conocí a un señor que cruzó por Barquisimeto, cruzó por Colombia, iba para Barquisimeto, o ibas como visaturista y te quedaba. Claro. Era un continente que estaba abierto a la inmigración, porque era un continente abierto a crecer. Abierto a crecer y claro, y eso continuó hasta los años, principios de los 80, hasta cuando el famoso crisis del 83. Hasta ese momento siguieron emigrando, porque en los años 70 aquí hubo crisis. En la crash del 73, pero en Venezuela fue la época de la expansión, cuando se dobló los presupuestos en la época del primer gobierno de Pérez Jiménez. O sea que y la gente siguió emigrando allí, porque aquí el turismo se paró. Aquí se empezó en el Puerto de la Cruz, pero en el 73 se paró, y encima con la catástrofe aérea, que ahora se está cumpliendo por ciertos años, que todavía sigue siendo el récord mayor en la historia de la aviación. Dos aviones chocando increíblemente. Eso pasa. Oye, ¿y ustedes, chicos, familia, ahora que estamos hablando del exterior, familia en Venezuela, seguro? ¿Alguno? No, sí. ¿Sabes que el otro día estuve oyendo que, por cierto, para mí es la mejor mujer, bueno, yo no le quito el mérito a todas las demás, Fabiola Socas cantando venezolano? Madre mía, pero ya averigüé por qué. Ya, es que ella lo dijo, se descubrió sola. Primero, en todos los veranos venían los familiares y le traían un montón de golosinas. Entonces, claro, ella entre los Toronto, la Susi, los cocosetes y todo eso, ella ya se le fue metiendo el clima. Y le traían un montón de discos y de casetes, y entonces ella los ponía y se le fue metiendo el ritmo en la cabeza. Entonces, la primera gran industria de folclore canario fue de un canario de aquí de la Orotava, que montó que se llama Lo Canario. Primero lo empezó con otros nombres, que publicó un montón de música folclórica de allí, los Torrealba, y de música canaria, los guaracheros, etcétera. Y eso hicieron más de 200 discos. Yo, cuando dirigí el Centro de Documentación de Canarias América en La Laguna, rescatamos con la familia, digitalizamos más de 200 discos que ellos publicaron, LP y 45 los pequeños, y ahí muchísimo folclore, África Alonso, pero es impresionante la cantidad. Yo el otro día estaba hablando de que venía de Gran Canarias y de los
autores de Gran Canaria, hay casas museos, hay esto, hay lo otro, y aquí no tenemos ni siquiera referencia en Santa Cruz de los guaracheros, con todo lo que pues Santa ahí, María dejó. Ahí de los guaracheros sacaron por lo menos 6 o 7 LP. Allí y todos allí en Venezuela, porque ellos montaron con tecnología norteamericana todo eso que era pionero. De hecho, los primeros eran 70 revoluciones. 70 revoluciones. Estos dicen que son mayores, pero yo creo que eso no lo han visto ellos. No, sí. Lo conocemos. Lo conocemos. Todo eso lo hemos digitalizado. Se está digitalizando todo ese material lo hemos estudiarlo. digitalizado. Lo digitalizamos en su momento. Sí. Bueno, y este dúo Magua, que comienza ahora ya formalmente, porque ya podemos decir el nombre formal. Yo es que en la promoción les puse nombre y apellido a los dos. Digo, todavía no se puede decir nada porque no lo han dicho ellos. Aparte de todo este trabajo que están haciendo de adaptaciones de temas que a lo mejor ya son conocidos o populares, visión de impronta propia tienen. ¿Algo que tengan por ahí escrito alguno de los dos? Sí, me he puesto a hacer cositas yo, autoría propia, y bueno, digamos que en un futuro no muy lejano esperemos sacar algo a la luz. Ah, bueno, pues ya sabe que tienen que venir, obligado. Miércoles a las 12 del mediodía, no les queda más remedio, ¿eh? Tienen que venir y compartirlo con nosotros. A mí me agrada de que hayan venido porque, en primer lugar, yo sé que a lo mejor esta semana sí pudieron venir los tres en jornada laboral normal. Estamos todos fachados de poderlos trabajar. Fíjense que a don Manuel lo iba a entrevistar por teléfono y le dije, no, don Manuel, usted tiene que venir porque vamos a agarrar una semana no lectiva. Porque si no, a la universidad le come todo el tiempo. Y entonces, pues decidimos que estuvieran hoy. Queríamos mezclar un poco de esto de música e historia, que nos parece, sobre todo, una de las cosas bonitas que tiene Canarias, que es la historia que ha creado en el mundo y la música que está dejando en el mundo. Y es algo tan rica que es. Riquísima. Tenemos una cantidad de influencias y de cosas preciosas y luego que hay que saberlas poner en su contexto, ¿no? Y trabajarla y vivirla. Tenemos una de las mejores sinfónicas que hay en Europa, tenemos de los mejores músicos que podemos encontrarnos por ahí y que están dando nombre. Más cuando dicen somos de Canarias. ¡Ah, de Canarias! No lo puedo creer. Yo conozco a fulanito y yo sé, eso es ahí mismo, en la vuelta a la esquina. Y no te pones a buscar y hasta familia. Hasta familia, ¿no viste? Ya voy a ir yo a buscar, porque dijo mi apellido, don Manuel, ya yo voy a ir a buscar a ver si tengo algo. Busca, que me quede claro. Final, a ver si me queda algo. Algún primo sale por ahí. Yo agradezco muchísimo que hayan venido. Don Manuel, usted y yo tenemos que seguir hablando porque vienen 3 libros, o sea que tiene que venir igual. A mis amigos Joel y Josué, que tienen que volver cuando ya tengan todo este trabajo listo. Y bueno, y con un tema de ellos nos vamos a despedir. No podemos irnos sin esa buena música. Y queríamos hacer un programa diferente porque sí es verdad que estamos en época de Semana Santa y nuestra tradición y nuestra historia pues tiene muchísimo que ver con lo que es la parte de la Semana Santa, la devoción. Hay gente que dice, yo no tengo fe, yo no la celebro, pero es que ya yo no hablo de la fe, hablo de la imaginería, hablo del arte que hay en cada imagen, y todo eso es parte de nuestra cultura que tenemos que conservar. Y los temas creados, ojo, las músicas de las bandas creadas para los pasos, y todo eso es de aquí, es de gente de aquí, mucha, y eso hay que trabajarlo y hay que cuidarlo, porque si no, menos mal que don Manuel le da tiempo de escribir de todo para que nos lo haga, porque si no, no se nos queda nada. Don Manuel, gracias por haber venido. Muchas gracias. Tenemos otra conversación pendiente de ustedes, que yo me termine, que me lea el libro. Voy a ir a buscarlo ahorita, que me lea el libro para que usted vea. Y Joel y Josué, las puertas abiertas siempre. ¿Con qué nos vamos? Cuéntame, ¿con qué nos vamos? Pues con qué mejor forma de irnos que irnos con una folía. Ah, mira, eso me gustó. Aquí, en lo del cantar, yo bailo muy bien, ¿eh? Si te quieres echar una, estás a tiempo. No, está loco. Se cierra la radio, vienen y bueno, quitan hasta Miguel de técnico de aquí, nos cierran a todos. No. Que déjalo. Yo algún día nos traemos a alguien que sepa más o menos cantar, que yo se las bailo, se los prometo. Hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos a estos orígenes. Nos vemos la semana que viene a las 12, como siempre, en la 10 Capital Radio, y nos dejamos con una folía al timple Joel Rodríguez, a la guitarra Josué Padrón.
personas inquietas, Capital Radio.